Buenos días, compañeros y compañeras. Buenos días y muchas gracias a los compañeros de prensa que hoy nos acompañan. Hemos definido desde el Consejo Directivo Central de UNTER llevar adelante esta conferencia de prensa para denunciar muchas de las cuestiones que hoy nos atraviesan a los trabajadores y trabajadoras de la educación y que no estamos encontrando las respuestas que necesitamos de parte del gobierno provincial ni del Ministerio de Educación de nuestra provincia. En el día de ayer hemos enviado por tercera vez nota pidiendo audiencia urgente al gobernador de nuestra provincia. Cabe recordar que ni bien asumimos este mandato, mandamos una solicitud de reunión que no fue contestada. El año pasado hicimos lo mismo, este año volvimos a pedir una reunión y nunca hemos recibido ningún tipo de respuesta. Vamos a seguir insistiendo porque entendemos que la educación pública rionegrina está en peligro y quienes la están poniendo en peligro son precisamente quienes definen los destinos, no solo de la educación, sino de todo lo que tiene que ver con los habitantes y las habitantes de la provincia de Río Negro. En ese sentido es que entendemos que el primer mandatario provincial tiene que recibirnos para escucharnos, para escuchar lo que realmente necesita la educación pública rionegrina, para entender que tenemos que ser las primeras y los primeros convocados a dar el debate por una nueva ley de educación, para entender que la presentación de los proyectos, tanto de presentismo como de esencialidad de la educación, no hacen a la calidad educativa y no es lo que necesitamos dentro de las escuelas hoy, y sobre todo también para entender algo que vamos a desarrollar con más amplitud y que tiene que ver con el control de las licencias de todas las estatales y los estatales de la provincia de Río Negro, en las que nos incluyen también a las trabajadoras y trabajadores de la educación y que está arrebatándonos muchos de los derechos que hemos conquistado durante muchísimos años, haciendo que compañeros y compañeras se queden sin sueldo, que tengan que poner en riesgo la salud, que se desconozcan los certificados de médicos y médicas tratantes, que son quienes siguen la evolución de nuestros procesos de enfermedades, todo para hacernos estar adentro de las escuelas a como dé lugar. Nombro todos estos proyectos de ley porque todos persiguen exactamente lo mismo y es perseguir a los trabajadores y trabajadores de la educación. De ninguna manera nada de lo que se está haciendo desde el gobierno provincial como de quienes presentan estos proyectos de ley tienen que ver con mejorar la calidad educativa, porque nadie se preocupa del presupuesto, nadie se preocupa de la inversión que tiene que haber adentro de las escuelas, nadie se preocupa ni se ocupa de los cargos que necesitamos adentro de las escuelas para fortalecer las trayectorias escolares de nuestros estudiantes, para acompañar a los estudiantes y sus familias en situaciones complejas. Necesitamos cargos, hace mucho tiempo que los venimos pidiendo, necesitamos otras configuraciones dentro de las instituciones educativas. Si realmente se quiere mejorar la calidad de la educación, ese es el camino y no un camino de ajuste y persecución como el que se está planteando desde el Estado nacional y provincial, y eso es algo que nos preocupa enormemente. Hoy las escuelas de nuestra provincia están consternadas ya desde hace muchos días porque nuestros compañeros y compañeras ven que permanentemente se vulneran los derechos. Han salido dos resoluciones que tienen que ver precisamente con el régimen de licencias y con lo que tiene que ver con nuestra salud frente a un gobierno que se encarga de instalar en la sociedad que las docentes y los docentes faltamos permanentemente y por cualquier causa. Una cuestión que no es cierta, no se revaloriza la tarea que desarrollamos dentro del aula y fuera del aula también en muchas cuestiones que no nos competen, pero de las que también nos hacemos cargo. Las comunidades educativas nos conocen, las familias nos conocen y saben quiénes somos las docentes y los docentes de sus hijas e hijos. Entonces tenemos que desmitificar esto que se quiere instalar tan fuertemente y ver realmente qué es lo que necesitamos para mejorar la educación.
Estamos acá, comparto la mesa con mi compañero Daniel Aciar, el compañero que está a cargo del Departamento de Salud, un compañero del Consejo Directivo, que seguramente va a poder profundizar mucho más en todo lo que tiene que ver, tanto en esto que estábamos hablando de las licencias, como en las condiciones edilicias que hoy sufrimos en todas las escuelas de la provincia. Sí, buenos días a todos y todas. Bien lo decía Silvana cuando manifestaba los aprietes que estamos teniendo como trabajadores y trabajadoras de la educación con estas últimas dos resoluciones que ha emitido el Consejo Provincial de Educación el pasado 5 de septiembre, la 51-53 y la 51-54, donde de esta manera regula un mecanismo perverso de seguir a nuestros compañeros y compañeras. Otro ajuste más del que viene realizando el gobierno provincial, que no es ni más ni menos que las políticas que lleva adelante el gobierno nacional en cuanto a las inasistencias. Hacen estas dos resoluciones, son una persecución, un achique y un apriete más que estamos sufriendo como trabajadores de la educación. Yo invitaría, la semana pasada participamos en sesiones de la legislatura donde veíamos con mucha preocupación el proyecto de esencialidad que nos querían imponer, y me preocupa mucho que estos legisladores que impulsen esto de la esencialidad y demás no se preocupen por las condiciones edilicias que tenemos como trabajadoras y trabajadoras, que nuestros estudiantes tienen en el diario en sus escuelas. Hacían hincapié, el proyecto de esencialidad hace hincapié en que los docentes tenemos que estar a como dé lugar en las escuelas. Y me llama la atención y los invito a aquellos legisladores que promueven este tipo de proyectos, que promuevan proyectos donde le podamos dar cantidad, calidad, como le quieran llamar, pero que nuestros chicos estén en las escuelas y nuestros compañeros y compañeras docentes estén en las escuelas en condiciones dignas. Nos preocupa porque pasan datos que según ellos que los chicos pierden clases por culpa de los paros de los docentes. Nosotros tenemos documentado, y los invito a esos legisladores, y les voy a hacer un pequeño número, ya a ellos que les gustan tantos números. Nosotros en lo que va del año solamente hemos tenido 7 paros. ¿Y saben cuántos días han perdido los chicos por la ineficiencia del Estado? Casi 500 días de clase. Entonces, si vamos a números, los invito a que vean esos números. ¿Por qué los chicos no tienen más días de clase? Si por culpa del gremio que llama a paro, que cuando llama o convocamos a paro, lo hacemos ni más ni menos para reclamar por condiciones dignas, no solamente por lo salarial. Entonces, nuevamente, para no ser reiterativo, invito a los legisladores que realicen proyectos que tengan que ver, sí con la cantidad, sí con la calidad, pero que tenga que ver con que nuestros pibes vayan en condiciones dignas a las escuelas y no que tengan que faltar porque están rotas las paredes, porque se caen de a pedazos los edificios, porque no tienen transporte, porque hay ratas, porque hay murciélagos, porque hay vidrios rotos, porque hay techos rotos, volados, paredes rajadas, donde corren riesgos tanto chicos como docentes. Así que nada, comentarles que con respecto a las licencias, a las resoluciones que salieron en cuanto al ausentismo docente, como lo llama el gobernador, nosotros ya hemos realizado distintos tipos de presentaciones a la Subsecretaría de Trabajo, al Consejo Provincial de Educación, a la Función Pública y al Colegio Médico, que son quienes están involucrados en estas resoluciones donde nos quieren imponer
un sistema con una empresa multinacional para controlar nuestro ausentismo. ¿Un detalle respecto de San Pablo y Soluciones que modifica respecto de lo que había anteriormente? Sí, estas son las auditorías virtuales que le realizan a nuestros compañeros, ya la presencialidad, y no solamente tiene que ver con la cuestión docente, sino también que va a haber gente, seguramente aquellos médicos que auditan hoy en día van a quedar sin trabajo a lo largo, porque es una empresa que tiene más de 300 médicos en línea, donde cuando los compañeros elevan su licencia, en el transcurso de no más de 2 o 3 horas ya está la respuesta, sin visualizar realmente la afección, y convocando a compañeros, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo, porque lo hacen en forma virtual o presencial. Ayer, en nuestro día, recibía con gran preocupación de una compañera de Sierra Grande que la convocaban a Viedma. Digo, con todo esto, lo que implica esto, ¿no? Una auditoría presencial, el traslado de la compañera de Sierra Grande, hoy se tenía que presentar a las 8 de la mañana en Viedma. Digo, con todo lo que conlleva, ¿no? Traslado y demás. Ahora nadie se hace cargo de eso. Y ni siquiera, si viéramos la afección por la que la compañera había presentado la licencia, tremenda. Hay una persecución muy grande, donde hay compañeros que están afectados seriamente por cuestiones de salud y que no son tenidos en cuenta. Compañeros que transitan la ley 5059, compañeros que transitan, que tienen hijos con discapacidad, la 5244, compañeros que transitan por la donación de órganos, compañeros que están con el tema de fertilización asistida, compañeras que están con el artículo 11 y no son tenidos en cuenta en este sistema perverso que quieren implementar. Bueno, con esto que dice Dani queda claro todo lo que se está implementando desde el gobierno provincial, que entendemos que claramente se alinea con el gobierno nacional, con el claro objetivo de perjudicar a todas las trabajadoras y trabajadores. Hoy vienen, además de por otros derechos, por nuestro régimen de licencia, un régimen de licencia que no es abierto y que no es a gusto y a la carta de cada trabajador y trabajadora, sino que están establecidos la cantidad de días que nos podemos tomar por cada una de las cuestiones que están enmarcadas allí. Es algo que los trabajadores y trabajadoras no vamos a permitir de ninguna manera ante un gobierno provincial y nacional que viene por todos nuestros derechos, que viene a castigarnos en cuanto a lo salarial, en cuanto a las condiciones edilicias, en cuanto a comedores, a transportes, a políticas educativas. Hoy el régimen de licencia es la gota que rebalsó el vaso. Por eso desde el Consejo Directivo Central hemos definido convocar a un Congreso General Extraordinario para el día viernes 20 de septiembre en la ciudad de Viedma, donde nos vamos a convocar las 18 seccionales para poder discutir y definir en consecuencia qué es lo que vamos a llevar adelante como trabajadoras y trabajadores. Sí que debemos dejar claro el mensaje: las trabajadoras y trabajadores esperamos, apostamos al diálogo, tenemos paciencia, pero no solo nos meten la mano en el bolsillo, sino que nos meten la mano en toda la normativa que rige nuestra actividad laboral, y eso es algo que no lo vamos a permitir. Desde la UNTER siempre decimos: ni un paso atrás en derechos conquistados, y el régimen de licencia es un derecho conquistado. Por lo tanto, no estamos dispuestas ni dispuestos a retroceder en derechos. Sabemos que es una época de resistencia y nos preparamos para resistir.